Amigos y amigas, ¿qué tal? Cordial saludo. En esta oportunidad quiero presentarles mi columna que he publicado en la semana del 17 al 21 de junio y es a propósito del paro que es impulsado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Esta columna ha sido publicada a través de nuestro portal Bitácora y nuestro canal Bitácora a través de YouTube. Queremos invitarle para que ustedes se conecten con Bitácora. Bitácora es nuestro periódico virtual al servicio de los colombianos. La columna que les menciono lleva por título "El paro no es contra el presidente Petro". El gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, tiene como bandera impulsar la transformación del país, entre otros, a través de 4 proyectos de ley que se impulsan en el Congreso de la República. Uno de esos proyectos es el de la educación. Con él se busca poner en práctica el derecho a la educación al servicio de los colombianos. Para ello se tiene que existir una ley que la reglamente, teniendo en cuenta que la educación está contemplada en la Constitución Política de Colombia como derecho fundamental. Hace que la ley que se proyecta es una ley estatutaria de la educación. La ley estatutaria de la educación busca regular y garantizar el derecho fundamental a la educación en Colombia, fomentando la inclusión, la interculturalidad y el antirracismo, y estableciendo un sistema educativo que garantice el acceso a la educación para todos, sin distinción de género, raza, religión, condición social o discapacidad. Teniendo en cuenta estos preceptos, el gobierno presentó su proyecto de ley con el más amplio concepto de inclusión que permita darle oportunidad a los niños y jóvenes de los sectores más apartados y sin oportunidades de educación de calidad. Pero lastimosamente el gobierno del presidente Gustavo Petro no cuenta con mayorías en el Congreso de la República. El proyecto fue manoseado de la peor manera, incluyendo una enmienda presentada por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y David Luna de Cambio Radical, quienes hicieron que el fondo de las cosas cambiara sustancialmente. Por ejemplo, darle enfoque mixto a la educación. Esto quiere decir que el gobierno entrega una porción de dinero a particulares para que se encarguen de la educación de los jóvenes. Aquí estamos hablando de los famosos bonos escolares, como los de Juan Manuel Santos con su famoso proyecto de Serpilo Paga. Estos bonos no fueron más que un crédito condonable, pero muchos estudiantes desertaron porque el medio de una universidad como la del Rosario o la Javeriana resulta muy costoso, quedando una deuda muy elevada y sin comer ni beber. Así como está planteada esta ley, debilita el carácter de función social que tiene la educación, teniendo en cuenta que la educación es un servicio que lo presta el Estado para garantizar una educación científica, técnica y tecnológica que permita sacar de la pobreza a vastos sectores de la población. Restringe el acceso a la educación superior, crea la meritocracia. Es mucho más complicado que un estudiante acceda a la educación privada por las limitantes que ésta representa para un joven de extracción popular. Además, crea el nivel educativo terciario. La evaluación que se hace a los docentes no depende de la práctica pedagógica, sino de factores externos como las pruebas Saber y las pruebas PISA
de la OCDE, lo que en el decir de la gente se ha considerado como un verdadero despropósito. No se debe calificar al docente con el rendimiento de un estudiante. Además, se debe tener en cuenta que en muchos lugares no hay ayudas tecnológicas, en algunos poblados viven en la pobreza, zonas de violencia y tampoco hay presencia del Estado. Sencillamente los estudiantes no tienen interés en continuar la universidad. Es por ello que esta parte de la reforma se la considera descabellada. También se niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y prejardín. Es de suma importancia la asistencia de los niños a estos grados, puesto que científicamente se demuestra que en los 5 primeros años los niños y las niñas definen su carácter y aprenden a reconocer su entorno. La pretensión es que el Estado se obligue a ofrecer 3 grados, pues en el momento se ofrece 1 a nivel de la educación pública. Por último, pretende transformar la educación de un derecho fundamental a servicio esencial. Se debe tener en cuenta que, por ley, los derechos esenciales no se pueden dejar de prestar por estar directamente relacionados con la vida, como la salud, el agua potable, el ambiente sano, el servicio de gas, entre otros. Por lo tanto, la educación no encuadra dentro de los servicios esenciales. Amigos, amigas, les invitamos a hacer el análisis. 1. El paro no es en contra del presidente Petro. 2. El paro es contra un sector retardatario que busca quebrarle el espinazo a la FECODE. 3. El paro busca mejorar las condiciones de la educación. 4. No es exclusivamente por beneficiar a los profesores. Y 5. Si se aprueba la ley como está, con la enmienda, el pueblo colombiano perdería. Los presidentes que le antecedieron a Gustavo Petro bajaron el presupuesto de la educación. Amigos, gracias por acompañarme hasta este punto. Quiero pedirles que si tienen a bien, si tienen buena voluntad, denle me gusta o denle dislike. Comenten y sobre todo queremos impulsar este canal, así es que activen la campanita. Mil gracias, feliz noche, un gran abrazo.